no les voy a contar un cuento, pero sí les voy a contar una fábula. Una fábula es una narración, es una pieza literaria muy antigua. Las fábulas son muy, muy antiguas. El fabulista más famoso, Esopo, vivía en la Grecia antigua y es el autor de algunas de las fábulas más famosas. El león y el ratón, la liebre y la tortuga, la zorra y las uvas. Bueno, yo no soy Esopo, pero voy a intentar contarles una fábula, porque la fábula es muy interesante. Los personajes en una fábula no son seres humanos, son animales, pero son animales que se comportan y hablan como si fueran seres humanos. Y hay cosas muy interesantes que se pueden aprender de una buena fábula, y espero que esta lo sea. Las fábulas también rematan, terminan con una moraleja, que generalmente son buenas lecciones morales, éticas, incluso a veces espirituales, de gran valor. Y ha sido así a lo largo de muchos siglos. Así que, con el permiso de ustedes y de los pastores líderes de esta congregación, en vez de un sermón, voy a contarles una fábula. ¿De acuerdo? La situación en la sabana era realmente crítica. Los animales de la sabana estaban viviendo una situación casi terminal. Las sequías habían llegado al colmo. Y pasada la sequía, por la alteración climática en todo el globo y especialmente en la sabana, caían lluvias torrenciales que producían inundaciones increíbles. Todos los animales de la sabana estaban sufriendo y lamentando la pérdida de vidas que estas alteraciones terribles, dramáticas del tiempo, del clima estaban produciendo. Sequía, inundaciones y sequías. El rey de la sabana era más consciente que nadie y el más desesperado de todos por la situación que se vivía en su reino. El rey león decidió entonces que algo había que hacer, que era el momento y era la necesidad imperiosa de reunir a todo el reino animal en la sabana a discutir el problema y buscar una solución. Porque la solución no iba a estar en los elefantes por un lado, las hienas por el otro, la boa por allá y los pájaros por el otro lado y las mariposas en el aire. Era el problema de todos. La inundación mataba a todos los animales, la sequía los cocinaba a todos los animales. Así que el rey león decidió convocar a una asamblea. Los llamó con una gran convicción de que la única manera en que el drama de la sabana se podía resolver o tenía alguna posibilidad de solución era alcanzando la unidad en el reino animal. Porque mientras siguieran matándose unos a otros, persiguiéndose unos a otros, criticándose unos a otros y diciendo la culpa es de este, la culpa es de acá y la culpa es del otro, al fin y al cabo la sabana se iba a transformar en un cementerio de animales. Así que
en la desesperación llamó a todo su reino, al reino animal, a una asamblea para proponer unidad. Y todos vinieron, las aves, los insectos, los grandes mamíferos, los mamíferos más pequeños, los vertebrados y los reptiles, y, en fin, estaban todos, porque todos estaban sufriendo y todos estaban con una enorme expectativa de qué era lo que iba a ocurrir. No usó muchas palabras, así que en pocos rugidos el león planteó el problema y dijo: si vamos a sobrevivir, tenemos que sobrevivir unidos, porque si no, perecemos todos. Todos los animales, inflamados de gran preocupación y de una enorme expectativa, reaccionaron con aplausos y vivas y vítores, porque parecía lógico, parecía razonable, parecía que era el único camino. Así que entonces inmediatamente acogieron el mensaje del Rey León. Sí, unidad, unidad, unidad. Y en un momento de silencio, un camaleón que estaba allí en una rama, revoleando sus ojos para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y con un ojo para un lado y con el otro ojo para el otro lado, aprovechó el segundo de silencio para pedir la palabra y dijo: más que unidad, lo que necesitamos en la sabana es uniformidad. Que todos tengamos un uniforme, que todos tengamos el mismo color, el mismo largo, el mismo peso, la misma visión, la misma antena, la misma lo que sea. Pero uniformidad, dijo el camaleón. El resto de los animales que estaban por ahí cerca empezaron a protestar. La gallina dijo: uniformidad, ¿qué hago con los huevos que pongo? Si los empolla el elefante me los revienta a todos. Y ahí no solo dijo eso, un tigre que estaba escondido por ahí en los arbustos dijo: al que quiera borrarme las rayas lo bajo de un zarpazo. Y el elefante, para no quedarse corto, empezó a mover la trompa y dijo: al que me toque lo bajo de una trompada. Y el burro que andaba por ahí dijo: no me corten la oreja porque les pego una patada que lo mando al otro lado de la sabana. Y ahí entraron a gritar todos los animales. Otra vez el caos, otra vez la confusión. El tigre defendiendo sus rayas, el burro defendiendo su oreja, el elefante defendiendo su trompa y la gallina defendiendo su huevo. Pero era un caos, una anarquía. Así que el Rey León, con toda su fuerza, tomó aire y se mandó un rugido majestuoso. Y se hizo un minuto de silencio. En ese minuto de silencio, en un árbol que estaba de este lado, allí en una rama, había un búho. Y el búho, tenido como el más sabio de la sabana, el maestro de la sabana, abrió grande los ojos y, levantando su alita con una pluma levantada como dedo apostólico o pontifical, dijo: la unidad está buena, la uniformidad no es suficiente, no la recomiendo. Yo voto por la unanimidad. Y dicho esto, se quedaron todos mudos. Unanimidad, unanimidad. Empezó a dar una conferencia académica. Unanimidad viene del latín, que significa un alma. Y el alma está compuesta por lo menos por 4 elementos: el pensamiento, las emociones, la voluntad y en muchos casos las relaciones. A todo esto, todos los animales de la sabana dijeron: ahí empezó otra vez con la clase magistral, ya nos tiene repodrido con la enciclopedia.
Y entonces, y seguía, unanimidad es lo que necesitamos. Necesitamos pensar lo mismo, necesitamos sentir lo mismo. Una boa ya se había empezado a subir al árbol y dijo: vení, papá, que te doy un abrazo. Las hienas se mataban de risa, los gallos cacareaban, ¿no? Las ranas croaban, las ovejas, las vacas mugían, las ovejas, ¿qué hacían? Balaban. Los caracoles no hacían nada porque son mudos. Que yo sepa, los caracoles no hablan. Así que no inventen. Pero otra vez se armó la anarquía. Qué uniformidad, qué unidad, qué unanimidad, qué esto, qué el otro. Y la gritería empezó a ensordecer a todo el mundo. El rey león rugía y rugía y rugía pidiendo silencio, 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 calma, basta, esto, el otro. Pero era peor. El volumen crecía cada vez más. Hasta que de pronto, ¡brum!, un tremendo trueno, rayos, centellas se sienten en toda la sabana y los animales se sobrecogen y levantan los ojos hacia arriba y musitan: el Creador, el Creador, es el Creador. Y empiezan a escuchar con atención la voz del Creador. Y el Creador dice: sí, yo soy el Creador. Yo los hice a todos y a cada uno de ustedes con amor. Los hice con cuidado, con paciencia. Me tomé mucho tiempo para que cada uno de ustedes tenga la fuerza, la belleza, la inteligencia, la habilidad, la pericia, las fuerzas que cada uno tiene. Yo los hice totalmente diferentes. No son iguales entre ustedes, son totalmente diferentes, pero son todos criaturas mías y yo los hice a propósito diferentes. A mí me da placer ver a los guepardos correr y a las gacelas adquirir velocidad. A mí me encanta la paciencia de la tortuga y el caracol y la persistencia con que siempre van para adelante. A mí me fascina la belleza de las aves del paraíso y los colores de las mariposas. A mí me encanta el rugido del señor Rey León, pero también la voz serena, dulce y variada de las aves. A mí me llama la atención la habilidad de los cóndores volando en las alturas, pero también el canto pequeño y la humildad y la laboriosidad de los gorriones. Yo los hice diferentes porque es en la diferencia donde está mi placer, mi gozo, mi gran satisfacción por la obra que yo hice. Y no quiero que sean uniformes. Tampoco pretendo que sean unánimes, pero sí quiero que sean unidos y respeten las diferencias. Yo lo que quiero es unidad en la diversidad. Y esto quiero que sea así en el reino animal hasta que llegue aquel día en que, como prometí a través de ese ser humano llamado Isaías, en su libro, cuando llegue ese día en que yo cree un cielo nuevo y una tierra nueva y ocurra lo que le prometí al profeta humano Isaías. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro
de león. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. Acá termina la fábula. Pero falta la moraleja. Y la moraleja es esta. Hace 2000 años atrás nuestro Señor escogió a 12 varones para que fuesen sus apóstoles, para que estuviesen con Él y para mandarlos a predicar. No fueron los únicos que escogió. Había un montón de mujeres que también los seguían y acompañaban a los apóstoles y eran parte del grupo apostólico. Pero de los 12 varones que él escogió, llama la atención que eran muy diferentes. Pedro era un hombre impulsivo, un hombre de acción, a veces violento. Llegó a sacar su espada y les cortó la oreja a Malco, uno de los siervos de los sacerdotes. Era un tipo que no tenía control para lo bueno o para lo malo. Era un hombre difícil de controlarse. Pero también lo escogió a Mateo, un calculador. Para Mateo todo era número, suma, resta, división, multiplicación, especialmente con el dinero. También lo eligió a otro que le gustaba el dinero, pero que resultó ser finalmente el que lo traicionó, Judas Iscariote, que además era deshonesto y se robaba el dinero, las pocas monedas que juntaban los discípulos para financiar sus excursiones misioneras. También estaba el dudoso, por excelencia, el agnóstico superlativo de Tomás, que si no veía, no podía creer. Lo cual es totalmente opuesto a lo que es la fe. La fe es la convicción de lo que como dice el texto en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el fundamento de la fe. Y Tomás le costó mucho entenderlo. Yo lo entendió recién cuando se enfrentó cara a cara con el Señor resucitado. Y Jesús no lo rechazó por sus dudas, por su agnosticismo. Al contrario, le tuvo una paciencia enorme, como le tuvo a Simón el celote, que todavía siguiendo a Jesús andaba con su sicar, el puñal curvo de los árabes en aquel entonces, con el que estaba dispuesto a asesinar a cualquiera que estuviera en contra de su manera de pensar y de sentir. Era un montonero de aquel entonces. Y sin embargo Jesús lo abrazó y le enseñó el evangelio del amor. Aunque a Simón el celote le costó aceptar ese evangelio del amor. Y también lo tenía Bartolomé, quizás el mayor en el grupo apostólico, un hombre grande ya con canas, que Jesús lo invita para una tarea que requería de tremenda cantidad de energía para llevar adelante. Pero había lugar también para los adultos mayores en el grupo apostólico, como había para un adolescente como Juan, inexperto, torpe, muy tierno, muy amoroso, pero dependiente. Era el tipo que necesitaba sentarse al lado de Jesús y que Jesús lo abrazara y lo apoyar la cabeza en el pecho de Jesús, como si fuera su hermano mayor o su papá, porque se sentía inseguro. Pero es así como fue generando el concepto, la teología del amor más extraordinaria que hay en toda la Biblia. Jesús no se fijó en las diferencias, sino que valoró las diferencias para enriquecer el grupo de los hombres que habrían de llevar su mensaje a todas las naciones. Como tampoco rechazó a las mujeres. Al contrario, no solo estaba su madre al lado de él, estaba María Magdalena, que probablemente estaba enamorada de Jesús. ¿Qué mujer no se va a enamorar de un tipo como Jesús? Más bueno que el Asia atada. Tierno, amoroso, cariñoso. Y que yo quiero que este tipo sea mi marido.
y que él sea el pastor y yo voy a ser la pastora. Y ahí lo seguían. Y hubiera sido una buena esposa para Jesús. Pero él tenía una misión mucho más alta. Y Salomé y otras Marías y ahí estaban y lo acompañaron. Fueron las últimas en el pie de la cruz mientras los varones se escaparon todos por miedo de los judíos. Y fueron las primeras en la puerta de la tumba cuando ningún varón, ni Pedro ni Juan, se atrevieron a ir primero. Esa diversidad Jesús la apreció, la amó, la usó. Y a esa diversidad les dijo, quiero que sean uno. Quiero que estén unidos. Quiero unidad en la diversidad. En las últimas horas de su vida, Jesús organizó una cena, la cena pascual, una cena maravillosa. Era su deseo, era su anhelo. El texto bíblico nos dice que uno puede pensar, él soñaba con ese momento. Él mismo preparó los detalles. Él mismo seguramente proveyó el cordero pascual y le indicó al dueño de casa cómo cocinarlo, cómo hacerlo y cómo proveer de todas las cosas y demás. Y eligió la casa en donde se iban a reunir. Y ahí los tenía. Y cuando ellos llegaron, él ya estaba en la casa. Y cuando llegaron hizo lo que hacía un esclavo con los invitados, con los anfitriones. Le lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quería saber nada y dijo, Pedro, sí, quiero lavarte tus pies. Se lo lavó a Pedro, se lo lavó a Judas Iscariote, se lo lavó a Tomás, se lo lavó a Bartolomé, se lo lavó a Juancito, se lo lavó a todos y a cada uno de ellos. Y los invitó a la mesa y partió el pan y comieron y festejaron y pasaron por todos los símbolos de la cena pascual y partió el pan y les dijo, así mi cuerpo va a ser entregado. Y luego sirvió la copa y les dijo, esta es mi sangre, la sangre que voy a derramar para el perdón de sus pecados. Y en esa noche Jesús pronunció una oración memorable. Tuvo un gran discurso también memorable, pero lo que llamó la atención esa noche fue su oración. Allí en el Evangelio de Juan capítulo 17, en los versículos 20 al 23, dice Jesús al Padre, no ruego solo por ellos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Jesús no solamente espera de sus discípulos unidad en la diversidad. Esa es la mínima. Eso va de mínima. Jesús quiere tener entre sus seguidores al incontrolable de Pedro, al amoroso de Juan, al calculador de Mateo, al agnóstico de Tomás, al mayor, adulto mayor Bartolomé, y así sucesivamente. Incluso
Judas Iscariote, porque es inevitable que entre los discípulos no haya un Judas Iscariote. A lo largo de la historia del cristianismo, los Judas Iscariotes se multiplicaron a veces en cantidades industriales y Jesús nunca lo rechazó. Pero Jesús no se conforma, nuestro Señor no se conforma solo con unidad en la diversidad. Califica la unidad. Y Él lo que espera, y esto es tremendo, la perfección en la unidad. Que la unidad de ellos, Padre, sea perfecta. ¿Qué quiere decir perfecta? Perfecta. Perfecta. Sin fisuras de ningún tipo, sin cuestiones de ningún tipo, sin distinciones de ningún tipo, sin meter cuñas de ningún tipo. Perfecta. Y levanta más la vara todavía. Y además de unidad en la diversidad, que de por sí es elocuente, además de unidad perfecta, que es tremendamente desafiante, Jesús espera una unidad práctica y es unidad en la misión para que el mundo crea. Han pasado 2000 años. 2000 años. El testimonio del Evangelio ha llegado absolutamente a todos los rincones de la tierra. El Evangelio ya se ha predicado en todo el mundo, no una, varias veces, un montón de veces. Y no últimamente, desde antiguo. Los primeros cristianos predicaron en todo el mundo conocido. Así que la evangelización ya se ha hecho de múltiples maneras y de diversas maneras. Y hoy el Evangelio llega hasta los rincones más insospechados que uno se puede imaginar. Pero todavía no hemos alcanzado la unidad. Ni siquiera unidad en la diversidad. La diversidad del cuerpo de Cristo acá en Tucumán es vergonzosa, es lamentable. No la diversidad, la falta de unidad en la diversidad. La diversidad al Señor no le preocupa. Lo que preocupa al Señor es que no logremos estar unidos en la diversidad. Que no nos respetemos, que no nos amemos, que no nos sintamos uno en Él, que no estemos juntos en espíritu y en verdad. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos nosotros. No de estos sí, de aquellos no. No pretensiones de la verdad la tenemos nosotros. O como decía yo cuando esta mañana, creo, lo que me enseñaron a mí en el seminario, gracias a Dios fue hace mucho tiempo, más de medio siglo atrás. Los bautistas no tenemos la verdad, pero somos los que estamos más cerca de la verdad. Así que ojito, Pablo. Unidad en la diversidad. Pero me hace temblar la oración de Jesús al Padre que no ha tenido respuesta en 2000 años, más de 2000 años. Que ellos sean perfectos en la unidad, que la unidad que tengan sea una unidad perfecta. Si no logramos la unidad en la diversidad, ¿cómo vamos a lograr la unidad perfecta? Como Dios la piensa, sin perder la diversidad. Porque cada uno tiene su propia identidad, tiene su propia manera de entender las cosas, su propia manera de ser. Esto es sobrenatural. Y la unidad en la misión. Si en lugar de cumplir la misión en el mundo, estamos peleándonos entre nosotros y dando el pésimo testimonio de una falta total de entendimiento de la voluntad del Señor. Hemos transformado a la esposa de nuestro Señor en una prostituta cualquiera. Nuestra tarea a lo largo de 2000 años fue de preparar a la esposa de Cristo pura, limpia, intachable, sin mácula, para que reciba a su Señor
en santidad. ¿Qué hemos hecho con la iglesia? La esposa de Cristo. La hemos convertido no en la esposa de Cristo, la hemos hecho un harén vergonzoso de prostitutas peleándose unos contra otros y pretendiendo ser la favorita del Señor. Esto es un pecado grave que hemos cometido. Y si es un pecado grave, es un dolor enorme en el corazón de nuestro Señor. ¿Dónde nos hemos quedado en la obligación de preparar a la iglesia para recibir al Señor en santidad y que Él se goce con su esposa? Él nos sigue viendo diferentes edades, diferentes condiciones de vida, diferentes convicciones, diferentes maneras de leer la Biblia, diferentes maneras de interpretar los textos, diferentes planteos teológicos, pero todos confesándolo a Él porque es nuestro Salvador y nuestro Señor. ¿Y qué es lo que hemos hecho? En lugar de poner énfasis en lo que nos une, hemos enfatizado lo que nos divide. Y lo que nos divide son todas cuestiones carnales, propias de las limitaciones humanas, de nuestra ignorancia, de nuestros prejuicios, de nuestras presuposiciones, de nuestra manera de no entender la voluntad de Dios, que es puro amor, es puro amor. El reino animal casi perece en la fábula por estar desunido. Hubo varios intentos. El propio Rey León pidió unidad como única salida. El camaleón dijo uniformidad. Cortamos a todos por la misma altura, establecemos un peso estándar, todo lo que sobra o todo lo que falta, lo mezclamos, hacemos un Frankenstein animal y todos iguales, con el mismo uniforme, hablando el mismo idioma, haciendo la misma cosa, etcétera, etcétera. Imposible. Se planteó algo un poco mejor, unanimidad, muy bien sustentado filosóficamente y todo lo demás, pero tampoco andaba. Hasta que el Creador dijo, unidad en la diversidad. Y Jesús elevó eso a una unidad perfecta y sobre todo unidad en la misión. Mantengamos nuestra identidad, mantengamos nuestro perfil, demos gracias a Dios por la tradición y la herencia recibida, pero juntemos nuestros brazos con otros cristianos que invocan el nombre del Señor, porque ese mundo está en las manos de Satanás y esas personas están pereciendo sin Cristo y sin esperanza. Y trabajemos para purificar la esposa de Jesús, porque el Señor está a las puertas y no podemos presentarnos como este harén vergonzoso que hemos construido con nuestra carnalidad y pecado. Quiero que oremos sobre esto, hermanos, pero lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a hacer un círculo tomándonos de la mano. Así que salgan de donde están y acá, así, alrededor, hacemos un círculo. Hasta donde nos alcancen los brazos, nos tomamos de la mano. Ven, preciosa. Acá. Ojo, no tiren, porque alguno se va a quedar sin brazo. Así que con comodidad. Así, eso es. ¿Saben por qué les pido que hagan esto? Ay, ya que estoy me siento, espérate. ¿Saben por qué les pido que hagan esto? Porque quiero que se miren unos a otros. Eso, si hay que agrandar el círculo, agrándenlo, hay espacio de sobra. Pero no tironeen, Estén cómodos, estén sueltitos. Porque si no, no vamos a poder hacer lo que quiero que hagamos. Cómodos. Metete ahí, Sergio, con la beba, la muñeca esa, ahí está, ella también participa. Mírense, hermanos, mírense.
Miren alrededor. La mayoría se conoce, o por lo menos se han visto ya, ¿verdad? Pero vean la diversidad que hay acá. Mirá la nena esa ahí, qué linda. La gordita allá. De ninguna manera somos iguales. No lo somos. Algunos son ricos, otros son pobres. Algunos tienen educación, otros no. Algunos tienen pericias, habilidades que otros son como yo, que no saben hacer nada. Algunos peinan canas, ¿no es cierto? Y otros se las tiñen. No somos iguales, pero somos el cuerpo de Cristo. Y si Jesús oró al Padre, no oró una oración imposible, pero es una oración que solamente nosotros podemos responder. Él oró al Padre, pero la respuesta no está en el Padre, porque Dios no va a nivelarnos, no va a hacernos a todos nosotros varones o a todos nosotros mujeres, o nos va a hacer a todos académicos y a todos burros o ricos o pobres. No es eso lo que Dios va a hacer. Lo que Dios va a hacer a través de su Espíritu Santo es motivarnos con su palabra para que nosotros respondamos a la oración de Jesús siendo uno. No iguales, pero uno. No exactamente recortados con la misma tijera, pero uno. Y cuando somos uno, ocurre esto. Quiero que acaricies la mano del que está ahí al lado, que la sientas caliente, medio con transpiración. Pero es la mano de tu hermana, de tu hermano, de sangre, por la sangre del Cordero. Por eso somos hermanos. Por eso somos hermanos. Y estar así delante del Señor, le estamos diciendo con un gesto simple: queremos unidad en la diversidad, queremos trabajar por una unidad perfecta y queremos estar unidos en la misión. Y cuanto más estrechos estamos, más fuerte es la unidad. Fíjate en esto. Traten de hacer, especialmente los que tienen alguna silla ahí adelante, lo que yo voy a hacer ahora. Den un paso hacia adelante. Yo solo ahora voy a dar un paso hacia atrás. Si yo voy para atrás, las estoy tironeando a ellas. Unidad no es cortarme solo, porque si yo voy para adelante o voy para atrás, tengo que moverme con mi hermana que está acá y con mi hermana que está acá. Eso es unidad. Pero hace falta algo más. Hagan esto. Crucen el brazo así si pueden, ¿eh? Ahora sí vamos a tener que estar un poco más cerca. Ojo con la nena que va a terminar todavía. Traten de, vean que se estrecha el círculo, porque no hay otra manera, ¿eh? Se estrecha el círculo, ¿verdad? Y acá ya no me puedo mover como se me da la gana. Primero porque tengo una silla adelante, pero aún corriendo la silla, si yo me quiero mover, ellas me están tironeando. Es más difícil, pierdo movilidad, no me puedo mover. Cuanto más juntos estamos y más estrechamente ligados, más fuerza de unidad tenemos. Más fuerza de unidad. Cuanto más amor, cuanto más dedicación, cuanto más preocupación por el otro, cuanto más atención, la unidad se hace más fuerte y hay más fuerza. Esta es la unidad que quiere ver el Señor en su cuerpo, donde ya no podamos movernos individualmente y la única manera en que nos podemos desplazar es así. Es totalmente comprometido, no solo con el que tengo a derecha e izquierda, sino con todos los demás. Porque si nosotros tuviéramos que desplazarnos así, tendríamos que hacerlo mucho cuidado, porque o vamos todos o no va ninguno. Si no, la cadena se rompe. En donde alguno se corte,
la cadena se rompe. La que se va a romper es la hermana que está ahí adelante, que la tienen estirada como si fuera un chicle. Córranse un poquito si hay lugar. Bueno, oramos. Así, Señor, aferrados los unos a los otros, bien agarrados, bien trenzados, renunciando a nuestra autonomía personal. Queremos decir amén, amén, amén a tu oración, Jesús. Quisiéramos que tu Espíritu Santo nos ayude no solo a estar unidos, sino que aprendamos el valor de la unidad en la diversidad, los recursos, el poder que hay en ello. Que nos permitas en el tiempo próximo, inmediato, trabajar seriamente, orar, dedicarnos a purificar a tu esposa, a hermosearla, a enriquecerla de dones, a hacer que tenga esos joyas que vienen de tu Espíritu Santo, que la hacen hermosa, santa, pura, limpia, sin mácula para tu gloria, para que pronto, cuando vuelvas, podamos encontrarnos con el amado y él pueda estar encandilado con la belleza de su esposa, que somos todos nosotros y los miles de millones y millones alrededor de todo el mundo y en todos los tiempos que han invocado tu nombre. Y permitinos en este tiempo inmediato también estar unidos en la misión, aprender humildad y entender que a Tucumán no lo vamos a ganar cada uno por su cuenta y compitiendo entre sí. O lo ganamos todos juntos en tu nombre o la perdemos para siempre. Hace décadas, Señor, que esta ciudad vive bajo la plaga de una potestad demoníaca que divide, lastima, arruina, quiebra a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, misericordia sobre Tucumán, Señor. Levanta a tus hijos y a tus hijas con un espíritu de unidad, pero no para que todos piensen lo mismo, hagan lo mismo, canten lo mismo, actúen de la misma manera, pero para que todos proclamen el Evangelio unidos para que el mundo crea, y se termine el escándalo de nuestras divisiones y peleas intestinas. Hazlo, Señor, hazlo. Lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos, muy ricamente. Amén. Bueno, ahora no sé, si quieren sentarse, siéntense, hagan lo que quieran. Yo ya terminé.